La Hora Sobrenatural. Pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que éste esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo. Nosotros, cristianos, leyendo la palabra de Dios, reconocemos y aceptamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros, cristianos, creemos en un término, o mejor dicho, le damos un nombre a una verdad que nos alumbra la Biblia, y le llamamos la Trinidad. Ese nombre, Trinidad, no aparece así en la Biblia, pero describe algo que nosotros creemos. En el Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos en Dios, no es tan difícil, porque nos lo podemos imaginar de una u otra forma. Cuando hablamos de Jesucristo, el Hijo de Dios, tampoco no tenemos tanta dificultad de imaginarnos al Hijo de Dios. Pero de los tres, probablemente del cual más tenemos un poco dificultad imaginarnos es a Dios el Espíritu Santo. Cuando pensamos en Dios el Padre, muchas veces pensamos en nuestros padres. Cuando hablamos del Mesías, Jesucristo, también no es tan difícil pensar, imaginarse al Hijo de Dios, a Jesucristo, Mesías. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, la cosa algunas veces se pone un poco difícil o complicado. ¿Por qué? Porque en esta tierra no hay nada ni nadie que se pueda comparar con Dios, el Espíritu Santo. Es interesante que el Espíritu Santo ya en el principio de la palabra de Dios aparece. En el principio, Dios, en plural, dice en hebreo, Elohim, creó. Esa palabra creó aparece en el singular. Dios plural creó singular los cielos y la
tierra. Y dice que el Espíritu de Dios también estaba presente. Nosotros podemos encontrar al Espíritu Santo al principio de la Biblia y al último, cuando dice, y el Espíritu y la novia dicen, ven. Y si alguien tenga sed, que diga, ven y que venga. Y el Espíritu y la novia dicen, ven al Mesías. Para nosotros, querido oyente, es de suma importancia tener una revelación quién es Jesucristo. Luego es necesario reconocer o experimentar el amor, el cariño de Dios el Padre. Y luego, de suma importancia para nuestro desarrollo espiritual en esta tierra es tener una comunión, una relación profunda, linda, viva con el Espíritu Santo. El texto que he leído, Juan capítulo 14, versículo 15 al 16, dice que Jesucristo dijo, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que Él esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo en primera línea vino a esta tierra no porque nosotros le pedimos que Él venga. El Espíritu Santo vino a esta tierra porque Jesucristo le pidió que venga. Por eso nosotros no tenemos que esperar tanto tiempo para recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino porque Jesucristo le pidió que viniera aquí a la tierra y luego dice la Biblia, le llama el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador. Interesante, Juan capítulo 14. Luego, Juan capítulo 16, versículos 7 al 15, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga a vosotros, convencerá por vosotros al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí el Espíritu Santo es llamado por el Señor Jesús el Espíritu de verdad. En Juan 14 le llama el otro Consolador. El Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento, casi completamente están escritos en hebreo, pero hay partes que están escritos en arameo. Por ejemplo, Daniel 2.4 al fin de Daniel capítulo 7 y muchos pasajes cuando habla de maldiciones. Es interesante que muchas palabras o pasajes que hablan de maldiciones están escritos en arameo, pero las bendiciones están escritas en hebreo. Pero en el Nuevo Testamento, los 27 libros o cartas del Nuevo Testamento de la Biblia. Biblia viene del nombre griego biblios, que significa biblioteca pequeña. Y los 27 libros del Nuevo Testamento, casi todo, el 99% está escrito en griego, un dialecto de los 6 grandes dialectos griegos que en aquel momento existían y que hoy todavía se encuentran muchas escrituras en los museos. Y hay un dialecto que se llama Koiné, y Koiné era el griego común. No era tan limpio, no era tan desarrollado como el idioma clásico de los filósofos. Pero Dios, el Espíritu Santo, usó el idioma que comprendían todos, el Koiné griego. Y el Koiné, el griego, toma muchas palabras de la medicina,
adapta muchas palabras del servicio militar, de la guerra, pero también, en este caso, también del cuerpo jurídico. Por ejemplo, la palabra parakletos, que se llama en español otro consolador, es la composición de dos palabras, para y kletos, y viene de la palabra kaleo. Y kaleo viene de llamar. De ahí también está compuesta la palabra iglesia, en griego ekklesia. Y parakletos se puede encontrar en la literatura griega en diferentes momentos. Interesante que los cuatro evangelios de Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen los 33 años y medio que el Señor Jesucristo estuvo en su cuerpo aquí en la tierra. Ahora, Él está aquí presente, Jesucristo está presente. Un día un joven me preguntó, pastor, ¿dónde está Jesucristo? ¿En el cielo o en la tierra? Y yo le dije, si es Dios, es omnipresente. Y como es Dios, Él está en el cielo y Él está en la tierra. Ahora, el personaje principal en la tierra ahora, el que actúa, el que se mueve, el que glorifica al Padre y al Hijo, es la persona del Espíritu Santo, llamado el Parakletos. Bueno, la palabra Parakletos viene y se traduce muy bien como abogado. El Parakletos es el abogado, porque antiguamente, cuando uno tenía una causa o era acusado, él, delante de juicio, podía darse la vuelta y mirar al público que le estaba oyendo y observando ese caso, y podía llamar a uno del público para que estuviera a su lado. La palabra parakletos en griego literalmente significa llamado a alguien al lado. Jesucristo envió a alguien a nuestro lado, al parakletos. Él estaba a nuestro lado, pero desde Pentecostés Él está en nosotros. Dice la Biblia, porque somos hijos, no recibimos el espíritu de este mundo. Dice, primera carta de los Corintios 2:12, no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu de Dios. Y dice Gálatas capítulos 4, 6, 7, porque somos hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo, el que clama en nosotros, Abba, Padre. Ya no somos esclavos, sino somos hijos de Dios. El parakletos, como dice el parakletos, en griego es alguien que es llamado al lado para ayudarnos. Antiguamente, cuando se corría el maratón, era una distancia, o esto debía una distancia de aproximadamente unos 42 kilómetros. Cuando se corrían los 42 kilómetros, al final, antes de llegar a la meta, muchos se cansaban. Bueno, honestamente, yo me canso a los 42 metros y no a los 42 kilómetros. Pero cuando uno corre esa distancia, viene un momento, poco antes del final, que uno se cansa. Bueno, antes de llegar a la meta, podías 1, 2, 4, 5 kilómetros antes, habían personas que ellos no habían corrido la carrera, pero ellos estaban esperando a aquellas personas que llegaban para finalizar la carrera. Y cuando ellos veían que las personas se estaban cansando, entonces esa persona se ponía al lado de aquel que había corrido el maratón y él lo animaba con su presencia. Él estaba fresco y él le animaba, le decía, vamos, y le animaba. ¿Sabes cómo le llamaban a esa persona? El parakletos, el que era llamado al lado para ayudar y para terminar la carrera. Querido, quiero decirte, parakletos significa abogado. Dios el Espíritu Santo te va a ayudar contra todas las acusaciones del diablo, porque Él conoce, como buen abogado, conoce todas las leyes de Dios. Bueno, te voy a decir una cosa, no se lo digas al tipo del diablo, pero Dios el Espíritu Santo escribió las leyes. Dice la Biblia que Dios, con el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, escribió los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Y dice el apóstol Pablo en segunda carta de Timoteo 3:17 que inspirados theopnoistos por el Espíritu Santo las personas escribieron. Lo mismo lo dice el apóstol Pedro.
Es el Espíritu Santo el que dejó escribir la Biblia. Y el Espíritu Santo, interesantemente, Él como persona, y es importante comprender una cosa, querido, todos los pecados nos serán perdonados, todo te puede ser perdonado, pero hay una cosa que es bien delicada, que es el pecado contra el Espíritu Santo de Dios. Ahora, para que no tengas miedo, en la Biblia, el pecar contra el Espíritu Santo implica que tienen que ser más de uno. En la Biblia, pecar contra el Espíritu Santo, siempre vemos lo mínimo dos, Ananías y Zafira, o los fariseos, o los saduceos, que por envidia decían lo que hacía Jesucristo era por un diablo, por un demonio. Siempre, querido, que tú veas algo y tú digas que es del diablo y en verdad es del Espíritu Santo, quiero decirte con mucho cuidado, querido, porque la llevas clara. Porque el Señor te perdona, te deja pasar mucho y te perdona. Pero en cuanto al Espíritu Santo, no te deja pasar ni una. Ahora, nosotros tenemos que comprender una cosa, querido. El Espíritu Santo tiene poder, sí, pero Él no es poder, Él es una persona. El Espíritu Santo tiene dinámica, sí, pero Él no es dinámica, Él es una persona. El Espíritu Santo purifica, sí, pero Él es una persona. Dios, el Espíritu Santo, siempre en primera línea es una persona que puede hablar y huir, y también le podemos dañar. Ahora después lo vamos a leer más. Pero hay una cosa interesante, querido oyente. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen los 33 años y medio de Jesucristo. Pero es interesante que el evangelio de Juan, a partir de capítulo 13 al final del capítulo 20, describe una noche. De los 33 años y medio, Juan se toma casi 6-7 capítulos solo para describir lo que pasó en una noche, cuando Jesucristo se agacha para limpiar los pies de los discípulos, Juan 13. Luego habla que Él es el camino al Padre, habla del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es una cosa interesante, querido? Que Jesucristo, en la última noche, antes de ir por nuestros pecados a la cruz, dejar crucificarse, Él paró y nos presentó la persona más importante en su vida. Dios, el Espíritu Santo, era aquel que le dio vida a Jesucristo en la Virgen María. Dios, el Espíritu Santo, fue aquel que le protegió. Y Jesucristo, el Hijo perfecto de Dios el Padre, que más de 120 veces habla del Padre en los 4 evangelios, más de 120 veces habla del Padre. Jesucristo, el Hijo perfecto, el hombre perfecto, el único perfecto. Y Dios el Espíritu Santo le acompañó. Dios el Espíritu Santo vino como una paloma en el día cuando Jesucristo fue bautizado. Es interesante que cuando Noé hizo el arca, y el otro día alguien me preguntó, ¿qué longitud tenía el arca? Bueno, el arca tenía entre 150 y 300 metros de longitud, más o menos, cuando dice la Biblia que tenía codos. Habían 2 codos, el codo normal y el codo del rey. El codo del rey tenía doble, casi 1 metro. No porque el rey era tan grande, pero así era una medida, el codo del rey. Así el rey tomaba los impuestos, y así le llamaban el codo del rey. Bueno, cuando Noé, él toma y hace el arca, y es interesante que se dejó, o necesitó 100 años necesitó para hacer el arca. Noé, él necesitó 100 años con sus 3 hijos, 100 años. Interesante que en esos 100 años la madera no se pudrió, pero hasta entonces no había caído lluvia. Lo único que pasaba por las mañanas, había tanta humedad en la atmósfera que se levantaba el rocío de la mañana. Y la tierra era rodeada de una capa, vamos a llamarle, de humedad. Por eso, en esa capa de humedad que parecía un invernadero, los árboles crecían más grandes, los animales crecían más grandes, y todo, como en un invernadero, todo crecía más grande. Cuando Noé entra al barco, Noé, o como dice en hebreo, Noah, entra al barco,
al arca. Entonces él se queda allí durante la lluvia, y cuando termina la lluvia, él deja salir la paloma, el cuervo, ¿os acordáis? Pero es interesante que la segunda vez que él envía, o mejor dicho, la primera vez que envía una paloma y ella regresa, en el pico tenía unas hojitas de un olivero. Eso Pablo Picasso lo tomó como inspiración. Y la paloma de la paz, cuando veis la paloma de la paz con la rama pequeña con el olivo, eso es de la Biblia, la paloma de la paz que le inspiró a Pablo Picasso. Pero la segunda vez, cuando Noé envía la paloma ya no regresa. La primera vez, dice la Biblia, que la paloma trajo algo del árbol del olivo. Dice la Biblia en Juan capítulo 1 y Juan capítulo 2, que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, Dios el Padre le dio a él una revelación y dijo: mira, alguien vendrá detrás tuya, tú eres la voz que clama y pronuncia y proclama la venida del Mesías. Él, el Mesías, tú te darás cuenta que será la persona donde viene el Espíritu como una paloma y descansa sobre él. Y si la paloma no se va, ese es mi hijo. Y cuando Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús en las aguas del Jordán, los cielos se abrieron y Dios el Padre habló y el Espíritu Santo vino y el Hijo estaba en la tierra. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesucristo, vino como una paloma, dice la Biblia, y descansó. En griego dice descansó sobre Jesucristo. Cuando yo estuve leyendo eso en griego, me acordé de Noé, de aquella paloma que desde miles de años, espiritualmente vamos a llamar, simbólicamente, estaba volando por la tierra. Dios, el Espíritu Santo, Él quiso descansar sobre alguien. Él no pudo descansar sobre cualquier religión, Buda, o el budismo, o el Dalai Lama, o lo que sea. Él no pudo descansar. Dios, el Espíritu Santo, solo descansó sobre la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, sabía: este hombre nunca me va a ensuciar, este hombre nunca me va a engañar, este hombre nunca va a hacer algo que me dañe. Y Dios, el Espíritu Santo, vino con su plenitud sobre Jesucristo. Y cuando vino el Espíritu Santo como persona sobre Jesucristo, Jesucristo era nacido santo, Él vivió santo. Pero de repente el poder del Espíritu Santo, sobrenaturalmente, con una fuerza que nosotros no nos podemos imaginar, Él estuvo y moró sobre el Hijo de Dios. El Espíritu Santo, el otro consolador, Paracletos, llamado a tu lado. Querido, hay alguien que está a nuestro lado, que Él nunca nos va a dejar. Dios, el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo, en Juan 14 hemos leído el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad, y luego llamado también el otro consolador. Aquí en estos dos textos encontramos dos nombres principales con cual el Nuevo Testamento presenta o revela al Espíritu Santo. Pero ¿sabe lo que a mí me encanta? Que antes que Jesucristo sea crucificado, Él dice: antes que yo sea crucificado, os tengo que presentar a alguien. Déjame explicar algo del Espíritu Santo. Voy a intentarlo, porque no hay cosa más difícil que hablar del Espíritu Santo, porque Él solo quiere hablar de Jesucristo, porque Él sabe que en Jesucristo Dios el Padre es glorificado. Bueno, Dios el Espíritu Santo es tan humilde, que durante toda la Biblia Él no habla de sí mismo. Otra vez, durante toda la Biblia Él no habla de sí mismo, sino es alguien que habla sobre el Espíritu Santo. Dios el Padre o Dios el Hijo hablan sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es tan lindo, tan humilde, tan cariñoso. Él es tan... no tenemos idea de su naturaleza. Mira, Dios el Padre, Adonai Elohim, Jesucristo el Mesías, pero el único que en su nombre lleva su naturaleza, en hebreo, Ruach HaKodesh, el Espíritu de la santidad de Dios, o en griego,
el Espíritu Santo, el único que en su nombre lleva su naturaleza es Dios, el Espíritu Santo. Y sabes, Dios, el Espíritu Santo, es tan humilde que Él no habla de sí mismo. Y si no hubiera sido Jesucristo en la última noche, antes de ser crucificado, nosotros no supiéramos mucho del Espíritu Santo. Pero fue Jesucristo el que reveló en 5 minutos, habló del Espíritu Santo como nadie en miles de años antes. En la Biblia encontramos aproximadamente 185 nombres con cual Dios el Padre y el Señor Jesús nos revelan al Espíritu Santo. En la Biblia encontramos 650 nombres diferentes que describen al Padre. Y de estos 650 nombres, 185 hablan de Dios, el Espíritu Santo. Por ejemplo, dice la Biblia que Él es el testigo, Romanos 8:16, Hebreos 2:4, Hebreos 10:15. Él es el maestro, el que nos enseña, Juan 14:26, primera carta a Corintios 2:13. Él es el Espíritu de la verdad y de la vida, Romanos 8:2. El Espíritu de Dios, el Señor, Mateo 3:16, segunda carta de Corintios 3:17. El Espíritu de la gloria, el revelador, el Espíritu de verdad, el intercesor, Romanos 8:26. El morador en los creyentes, Romanos 8:9-11. Efesios 2:21-22, primera carta a Corintios 6:19. Río de agua viva, Juan capítulo 7, 37-39. El fuego, Mateo 3:11. El guía, Juan capítulo 16:13. La garantía, el sello, las aras de la fe, segunda carta de Corintios 1:22 y Éfesos capítulo 1, 13-14. El autor de la Escritura, segunda de Pedro 1:21 y segunda de Timoteo 3:16. El Espíritu de adopción, Gálatas 4, 6 y 7. Y muchas veces más encontramos al Espíritu. Dios, el Espíritu Santo, es una persona. Dios, el Espíritu Santo, es una persona. Dios, el Espíritu Santo, es una persona que habla y que quiere tener comunión con nosotros. Como dice la Biblia, lo podemos leer en segunda carta de Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y ahora oye, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. ¿Por qué es importante conocer al Espíritu Santo como persona? ¿Por qué? Porque solo a través del Espíritu Santo podremos conocer en su plenitud, en su altura, en su anchura y en su eternidad a Jesucristo. ¿Sabes, querido? En la Biblia encontramos más, y ahora sujétate, más de 300 pasajes que nos enseñan y nos revelan que el Espíritu Santo es una persona. En la Biblia existen más de 300 pasajes que nos enseñan que el Espíritu Santo es una persona. Primero, porque tiene una mente. Dice Romanos 8:27. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Él escudriña la mente del humano. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo tiene su propia voluntad, o mejor dicho, la voluntad en común, en unidad con el Padre y el Hijo, pero tiene una voluntad. 1 Corintios 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. O también podemos leer en Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Un viento no te puede prohibir nada, un árbol tampoco, una fuerza tampoco, solo una persona te lo puede prohibir. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Existen en la Biblia, querido, y ahora sujétate, más de 31 pasajes que describe cómo podemos entristecer al Espíritu Santo.
Hay 31 pasajes en la Biblia que he encontrado que podemos ver cómo se puede entristecer al Espíritu Santo. Éfesos, capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos uno con otros, misericordiosos. Perdonaos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Algunas veces, o mejor dicho, he oído algunas veces que el Espíritu Santo no aparece con el Padre ni con el Hijo en la Biblia. Y yo algunas veces me he preguntado, ¿qué Biblia lee esta gente? ¿Mickey Mouse? ¿El libro gordo de Petete? Yo qué sé lo que leen. Querido, hay 300 pasajes en la Biblia, y ahora sujétate, que hablan del Verbo, del Padre y del Espíritu. Hablan del Hijo, del Padre y del Espíritu, que hablan de la Trinidad, aunque el nombre Trinidad no se encuentre, pero sí, Dios el Espíritu Santo es una persona. No, déjame decirte una cosa, Él es más persona que tú y yo 100 millones de veces juntos. Dice Isaías 63, versículo 10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. La Biblia, las Américas dice, contristaron, en hebreo, afligieron al Espíritu, por lo cual les fue enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Es interesante, querido, que hay un pasaje en el Nuevo Testamento, hay un pasaje impresionante. Si abrimos con nosotros juntos en Hechos capítulo 5. Aquí aprendemos algo del peligro que hay cuando uno engaña al Espíritu Santo, o uno intenta engañar al Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustrajases del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y ahora oye esto: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero dice el Espíritu Santo, luego Dios. El Espíritu Santo es Dios y nosotros tenemos que adorarle, tenemos que alabarle. Hay personas que dicen, sí, pero perdona, no existe ningún texto, o David no habla que tenemos que adorar al Espíritu Santo. ¿Sabes, querido? David tampoco conoció la cruz de Jesucristo. David profetizó de Jesucristo. David profetizó de la resurrección de los muertos de Jesucristo. Pero detrás de Jesucristo, el que reveló más profundo que nadie al Espíritu Santo solo fue Jesucristo. Y nosotros reconocemos al Espíritu Santo como Dios. Él es Dios. Él es Dios. Él está aquí. Él es omnipresente. Él es omnipotente. Y vosotros recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre vosotros. Dice la Biblia que cayó muerto. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapsus como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Me encanta esta iglesia, porque esta iglesia de rumores tenía poco. 3 horas, el hombre había morido, nadie se lo dijo a la esposa. Significa que era una iglesia con el temor de Dios. Hay algunos lugares que cuando tú cuentas algo, a las 3 horas, todo el planeta lo sabe por Facebook. Gloria a Dios, que estos parecen que no tenían cuenta en Facebook. Y dice aquí, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto y tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes,
la hallaron muerta, y sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo lo que oyeron estas cosas. Querido, Jesucristo había dicho, querido, todo será perdonado, pero no te metas con el Espíritu Santo. ¿Sabe, querido? He descubierto una cosa en el Espíritu Santo. Él quiere tener comunión en lo íntimo con nosotros. Él quiere acercarse a nosotros, llenarnos con su amor, con su cariño. Él nos rodea, Él nos sana, Él nos inspira, Él nos recarga con el poder de Dios. Pero me acuerdo un día que el Señor me dijo, hijo, en el secreto quiero que trates conmigo, pero cuando salgas para afuera quiero solo que hables de Jesucristo. Dios, el Espíritu Santo, en lo íntimo quiere tener intimidad contigo. Él quiere llenarte con su amor, con su presencia, con su poder. Dios, el Espíritu Santo, es una persona. Y oye una cosa, lo voy a repetir otra vez. Hay sectas que fallan en cuanto a Jesucristo, pero hay sectas que fallan en cuanto al Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, es una persona. Y hay sectas incluso que falsifican diversos versículos de la Biblia para decir que Cristo no es el Hijo de Dios, sino es un Hijo de Dios. Querido, dice la Biblia que el que añade o el que quita algo de la Biblia, él en el último día va a tener las consecuencias. Pero lo mismo es con el Espíritu Santo. Muchas sectas fallan en cuanto al Espíritu Santo. Dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios, sino es un Hijo de Dios. Y quiero decirte una cosa, querido. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Oye lo que dice el apóstol Juan en primera carta de Juan, capítulo 5. Dice aquí la Biblia, dice, el que cree en el Hijo de Dios, versículo 10, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida eterna está en el Hijo. Y dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Toda religión que no acepte a Jesucristo como Hijo de Dios falla, absolutamente. Y en otro sitio también se puede fallar completamente. Dice la Biblia en primera carta de Juan capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua y sangre solamente, sino mediante agua y sangre. Y ahora oye, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Me encanta este versículo. Y dice el versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Sabes lo que a mí me encanta? Que en cuanto al cielo aparece el Padre y el Hijo. En cuanto a la tierra aparece siempre el Espíritu, en el cielo y en la tierra. Querido, nosotros somos nacidos por el Espíritu Santo. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Jesucristo es glorificado por el Espíritu Santo. Los demonios salen por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que no es por fuerza, no es por ejército, sino por mi Espíritu, dice el Señor. Y dice la Biblia que la unción del Espíritu Santo deja pudrir el yugo. La unción del Espíritu Santo rompe el yugo sobre cada persona. ¿El Espíritu Santo tiene fuerza? Sí, pero no es una fuerza. ¿El Espíritu Santo puede hacer muchas cosas? Sí, pero él en primera línea es una persona. Yo siempre me viene a mi mente mi esposa. ¿Ella sabe cocinar muy bien? Sí, pero ella no es mi cocinera, ella es mi esposa. ¿Ella sabe limpiar en casa muy bien? Sí, ella no es mi criada, ella es mi esposa. Ella puede hacer lo que quiera. Ella no es lo que hace, ella es lo que es mi esposa. Y Dios, el Espíritu Santo, sopla el viento, sí. Mueve los árboles, las hojas, sí. Mueve los corazones, sí. Mueve las montañas, sí. Mueve los mares, sí.
¿Tiene poder? Sí. ¿Viene con fuego? Sí. ¿Tiene aceite? Sí. ¿Viene con viento? Sí. El Espíritu Santo es omnipotente, pero en primera línea es una persona que quiere tener comunión contigo y conmigo. Querido, aquella persona que viva con el Espíritu Santo, que hable con el Espíritu Santo, y te quiero animar a hablar con el Espíritu Santo en lo secreto, cuando estés solo con Él. Yo me acuerdo, un día el Señor me dijo: hijo, yo quiero que conozcas al Espíritu Santo como yo lo conocía. El Señor Jesús me dijo: quiero que conozcas al Espíritu Santo como yo le conocía. ¿Sabes, querido? En Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo le habló a Pedro. En Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo le habló a Pablo, a Bernabé y a los profetas en Antioquía. El escritor del Evangelio según Lucas y la carta de los Hechos habla más de 51 veces del Espíritu Santo. Más de 51 veces. En la carta de los Hechos, más que nadie, habla el Espíritu Santo. Es interesante que en el Apocalipsis el Padre no habla ni una vez, sino es Jesucristo el que habla y el Espíritu Santo, enviando el mensaje a través del ángel a su iglesia. Querido, Dios el Espíritu Santo, Él quiere estar con nosotros. Voy a leer otra vez este texto tan principal, importante para nosotros, que dice el Señor en Juan capítulo 14. Y ahora oye lo que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra consolador, te confieso, querido, que no me gusta mucho. Porque el consolador, me acuerdo siempre de una mamá que va con el niño de paseo, y cuando el niño se cae y se abre la rodilla y empieza a ensangrar y a llorar el niño, la mamá viene a consolarlo. ¿Puede sanar la rodilla? No. Lo único que hace es, bueno, no es lo único, es bien, bastante bien, que lo consuela. Pero quiero decirte una cosa: el Espíritu Santo, cuando te ve caer y la rodilla se te abre, Él no solo viene para acariciarte, Él viene para animarte, para sanarte, para inspirarte y para levantarte. Esa palabra consolador, parakletos, es interesante que un escritor griego le llama el que transmite fuerza. Aunque en el nombre parakletos no hay ninguna vinculación con las palabras que en griego hay para fuerza. Por ejemplo, energeo, o dynamis, o kratos, o ishios. No hay ninguna vinculación con esos nombres, pero parakletos significa alguien que te fortalece o te anima simplemente por su presencia. ¿Sabes, querido oyente? Mire, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para destruir las obras del diablo. ¿A través de quién? Dios el Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, dice la Biblia en Hebreos 9 que Él se entregó por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que fue resucitado por el Espíritu Santo. Y cuando se fue al cielo, adivina quién vio: al Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, está presente. Él nos protege. Él nos protege. Antes nosotros decimos: los ángeles nos protegen. Tienes razón, hay ángeles que te protegen, pero quiero decirte una cosa: en primera línea, el que te protege es Dios, el Espíritu Santo. Es interesante que en Salmo 23 dice que el Dios el Padre es el pastor. Es interesante que en Juan capítulo 10 dice que el Hijo es el pastor. Pero es interesante que dice luego en Hechos 20 que el Espíritu Santo es el pastor. Querido, Dios el Espíritu Santo, dice en primera carta de los Corintios, es aquel que llama, es aquel que nos rodea con poder y con dones. En carta de los Hechos capítulo 13 es el Espíritu Santo el que dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. Querido, una fuerza no puede hablar, un poder no puede hablar, un viento no puede hablar, pero Dios el Espíritu Santo habla, y cuando habla, eso revela que Él es una persona. Querido, quiero decirte de todo corazón, mi vida de oración cambió completamente. Cambió completamente el día que descubrí que Dios, el Espíritu Santo, es una persona
que Dios el Padre, Dios el Hijo, le envió para que yo tuviera comunión con Él. Él, en su amor, en su cariño, en su presencia, Él puede hacer en un segundo lo que el mundo en 100 de años no puede. Porque no es por fuerza, no es por ejército, sino por su Espíritu, dice el Señor. Querido, habla con el Espíritu Santo. Revela tu corazón al Espíritu Santo. Oye lo que dice el Espíritu Santo. Como dice la carta de los Hebreos, hoy, cuando oigas su voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Le prometo una cosa, querido oyente. Si tú lo practicas 3, 4 semanas, 1, 2, 3, 4 meses, hablar con el Espíritu Santo, vas a conocer a Jesucristo de una forma que no te puedes imaginar. Y del Padre ni te hablo. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, tiene comunión contigo, sí. Pero en primera línea, Él te revela al Padre y al Hijo. Y otra cosa, te da un nuevo hablar, unas nuevas lenguas, te da un poder sobrenatural. Querido oyente, si tú vives con el Espíritu Santo, vas a leer la Biblia con los ojos del Espíritu Santo. Como dice el Salmo 119, oh Señor, abre los ojos de mi corazón para que yo vea las maravillas de tu palabra. Querido, si tú vives con el Espíritu Santo, ningún stupid demon, ningún demonio puede resistir en tu presencia más de 2 segundos, porque tienes un poder sobrenatural sobre todos esos estúpidos demonios. Los atas en el nombre de Jesús, destruyas su poder. ¿Por qué? Porque hay un poder como una fábrica atómica hay en ti. The power of God, el poder de Dios está sobre ti. Querido oyente, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Salvador. Y Él nos prometió, dice Juan el Bautista, alguien vendrá detrás mía que os bautizará. ¿En qué? En el Espíritu Santo y en fuego. Cuando Dios el Espíritu Santo vive contigo, querido, estás lleno, recargado hasta las cejas con poder. Pero sabes otra cosa, te voy a contar un secreto. Lo primero que el Espíritu Santo hace, déjame explicar una cosa. Hay gente que dice, bautistas, que dicen que cuando uno es bautizado, tiene el Espíritu Santo. Los pentecostales dicen, no. Cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, entonces, y hablan lenguas, entonces tiene el Espíritu Santo. Otros dicen, no. Uno cuando recibe a Cristo ya tiene el Espíritu Santo. Oye, todos tienen el Espíritu Santo, todos los cristianos, de una u otra forma. Déjame explicarte. Mi exnovia, hoy mi esposa, un día fue mi amiga, luego fue mi novia, luego me casé con mi esposa y hoy es la madre de nuestras hijas. Es la misma persona, pero son 4 diferentes experiencias que yo tuve con ella. El Espíritu Santo está con todos aquellos que creen en Jesucristo, porque solo a través del Espíritu Santo puedes creer en Jesucristo. Solo a través del Espíritu Santo. Y algunos dicen, pastor, ¿cuál es la primera señal que yo estoy lleno del Espíritu Santo? Hablar en nuevas lenguas, esto, lo otro. Déjame simple explicar. Yo creo, he experimentado, he leído, he aprendido una cosa. Que la primera señal que tú estás lleno del Espíritu Santo es un profundo amor a Jesucristo. La persona que realmente está con el Espíritu Santo lleno tiene un amor profundo a Jesucristo y al Padre. Eso desarrolla un deseo de ser obediente y todo lo otro viene después. El poder para hablar nuevas lenguas, el poder para echar demonios fuera, el poder para ser testigos. Antes de ser testigos tú tienes que ver algo. Por eso el Espíritu Santo lo que provoca en ti primero es un amor, un cariño, un deseo de conocer a Jesucristo profundamente. Por eso, el hablar en nuevas lenguas y otro, eso viene después. Lo primero es una vida santificada a través del Espíritu Santo. Por eso me he experimentado una cosa. Charles Spurgeon, que estuve en su calle, donde él tuvo la iglesia, estuve la última semana allí, en Charles Spurgeon Road, allí en Londres, y Charles Spurgeon no hablaba en lenguas, pero estaba lleno del Espíritu Santo. John Wesley
no hablaba nuevas lenguas, pero estaba en el Espíritu Santo lleno. John G. Lake sí hablaba nuevas lenguas y hacía milagros. Jonathan Edwards, él no hablaba nuevas lenguas, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Querido, la plenitud en el Espíritu Santo es estar lleno con una persona y no solo lleno con dones. Yo deseo de todo corazón, querido, que conozcas, experimentes la persona del Espíritu Santo. Y quiero ayudaros, queridos, con una oración, que tú abras tu corazón. Si tú deseas recibir, ser lleno con el Espíritu Santo, te invito, querido, que pongas tu mano a tu corazón, si es posible, y que ores conmigo esta oración. Señor Jesús, el único Señor que puede salvar eres tú. Eres el único Salvador. Pero también eres el único que me puede bautizar y llenar con el Espíritu Santo. Y te pido, Jesucristo, que tú me llenes. Lléname, Señor. Lléname con Dios al Espíritu Santo. Y te doy la bienvenida, Espíritu Santo, a mi vida, a mi familia. Dios Espíritu Santo, te doy toda la libertad a hacer lo que es necesario para que el Padre y para que Jesucristo sea glorificado. Espíritu Santo, te doy la bienvenida. Lléname contigo. Purifícame. Santifícame. Lléname con poder para que pueda vivir una vida, Señor. Una vida como un testigo de Jesucristo, un testigo del Padre en el cielo y como una persona obediente a ti, querido Padre. Y te doy la gracia, Espíritu Santo, que a partir de ahora tú me abres los ojos para descubrir a Jesucristo en la Biblia. Gracias, Espíritu Santo. Amén.